Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es el tercer domingo de Adviento y es un domingo muy especial, un domingo de sorpresas. Ya vamos a ver cuántas sorpresas nos encontramos. San Pablo dice que entonces todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Esta es una premisa que tenemos que tener bien en claro en estos últimos tiempos. Todo Israel será salvo. Esto debemos creerlo con fe divina y católica, como nos manda la Santa Iglesia Católica. Todas las verdades venidas de la Sagrada Escritura hay que creerlas con fe divina y católica, y esto es lo que nos dice San Pablo. Es decir, todo Israel se convertirá a nuestro Señor Jesucristo al fin de los tiempos. Aunque a nosotros humanamente nos parezca que eso es algo imposible hoy. Pero todo Israel se convertirá a nuestro Señor Jesucristo. Todo Israel será miembro de la Santa Iglesia Católica. Aun cuando hoy veamos que son precisamente ellos quienes la persiguen y quieren destruirla, y va a parecer que está destruida. Entonces, poco a poco se van conjuntando ante nuestros ojos eventos que rápidamente nos conducen a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, las profecías se cumplen en el tiempo de Dios, y a nosotros solo nos toca decir que tal vez podríamos ser sus testigos, tal vez podemos ser testigos del cumplimiento de las profecías. Y a pesar de la crueldad de los hechos, ver que todo se va alineando causa gozo y admiración. Ver que las profecías se van cumpliendo ante nuestros ojos causa un gozo y una admiración, por más trágica que realmente es la profecía. Después de miles de años, algunas profecías no se han cumplido aún. La visión tardará, dice Dios al profeta Habacuc, pero se cumplirá en el tiempo fijado. El tiempo fijado por Dios, la profecía se cumplirá. No fallará, llegará a cumplirse. Si tarda, espérala. Vendrá con toda seguridad, sin falta alguna. Eso dice el profeta Habacuc 2:3. Precisamente los últimos acontecimientos ocurridos en Siria nos indican que tal vez la profecía de Isaías sobre la caída de Damasco, capital de Siria, estaría por cumplirse. Eso podemos cotejar a Isaías capítulo 17. El versículo 1 comienza con la caída de Damasco. Entonces podemos ver por los hechos que están ocurriendo que se estaría por cumplir esa profecía, la caída de Damasco. Y esto es de gran implicancia, gran implicancia para el restablecimiento de Israel y, o principalmente, diría yo, para la salvación, para la Santa Iglesia Católica, para la salvación del mundo. Un hecho de gran implicancia para la salvación del mundo, incluidos los judíos. Entonces no es cualquier cosa esto que estamos viendo en Siria. La caída de Damasco, posible, que está ya casi a la vista, no es cualquier cosa en nuestra historia, y nosotros estamos siendo testigos de eso, si así Dios lo quiere. Entonces, cuando Damasco deje de ser ciudad, como dice Isaías 17:1, Damasco dejará de ser ciudad y se convierta en un montón de ruinas, es decir, que va a ser devastada, ocurrirá que comenzará a partir de ese momento la gran tribulación, que tendrá como consecuencia, primero, la reunificación de todas las tribus de Israel. Hoy la mayoría de las tribus de Israel están dispersas. Si bien han vuelto a la tierra de Israel, pero solo algunas tribus, no todas las tribus de Israel. Por eso tiene que ocurrir todavía la reunificación de todas las tribus de Israel, por lo que dijimos al principio, todo Israel será salvo. Segundo, la conversión de todo Israel, una vez reunificados en la tierra, la conversión de todo Israel a nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una de las sorpresas, porque los judíos saben esto, que tienen que volver todas las tribus. En esto no ponen oposición,
pero no se esperan la sorpresa de que ellos van a ser convertidos a nuestro Señor Jesucristo. Ellos creen que van a volver a la tierra prometida, van a estar todos juntos y que van a seguir adelante como venían estando, digamos, con los sacrificios del Antiguo Testamento en el templo, etc. Eso es lo que ellos esperan. Pero se van a dar con la gran sorpresa de que lo que les espera es la conversión a nuestro Señor Jesucristo. Bien, segunda sorpresa. Y la caída de Damasco va a implicar como tercer punto el ingreso a la Santa Iglesia Católica a través del bautismo de nuestro Señor Jesucristo de este pueblo, del pueblo judío, el cual estamos todos esperando porque es un beneficio para nosotros también, para nosotros que somos de origen gentil. Después de la muerte del rey Salomón, aquí vamos a entrar un poquito en la historia para tratar de entender esto de la caída de Damasco. Después de la muerte del rey Salomón, las tribus de Israel se dispersaron. Dos de ellas, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, conformaron el reino de Judá en el sur de Palestina, con su capital en Jerusalén, y permanecieron fieles a la casa de David, de donde vendría nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, el Mesías de Israel. O sea, toda la historia de Israel que se nos cuenta en la Sagrada Escritura, prácticamente toda la historia es de estas dos tribus. A partir de esta división que hay de estas dos tribus con respecto a las otras 10 tribus de Israel, que conformaron el reino de Israel. Entonces aquí esto presta un poco de confusión porque estamos hablando de un Israel entero, pero a la vez parte de Israel se llama también Israel, que se establecen en el norte de Palestina. Y en esas 10 tribus, la tribu de Efraín es la dirigente, se convierte en la más importante entre ellas, entre las 10 tribus, y por eso se llama comúnmente a este reino de Israel, del norte de Israel, se lo llama comúnmente Efraín. Cuando uno va a la Sagrada Escritura, Dios les habla a Efraín, quiere decir eso, a las 10 tribus separadas de las otras 2 tribus que estaban en el sur. Ahora bien, estas 10 tribus separadas en el norte de Israel, que se llaman Efraín, establecieron alianza con pueblos extranjeros, no permanecieron fieles a Dios en el Antiguo Testamento, y se aliaron precisamente con el reino de Siria, con el reino de Damasco. Y obviamente al aliarse con ellos, cayeron en la idolatría a los dioses extranjeros. Entonces, es una parte de Israel que se separa de todo Israel y que comienza a adorar a dioses extranjeros, comienza a ser idólatra. Por eso la caída de la ciudad de Damasco tiene mucha relevancia para los judíos principalmente. Para Israel es el fin de la gentilidad, ya vamos a ver por qué gentilidad, son extranjeros, el fin de la idolatría del Antiguo Testamento, es el fin de la gentilidad e idolatría de Efraín. Y para la Iglesia Católica es el comienzo del camino que lleva a todo el pueblo elegido de Dios a entrar en la Santa Iglesia Católica, la verdadera Israel de Dios, según San Pablo, cuando se reúnan las 12 tribus. Cuando se reúnan las 12 tribus, ahí van a entrar en la Iglesia Católica. Y esto, como ya dije, es una sorpresa para ellos. En efecto, Efraín dio cumplimiento a la profecía que Jacob, si recuerdan ustedes la historia, Jacob es hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham. Jacob, después Dios le cambia el nombre y le pone por nombre Israel, o sea, Jacob, Israel es la misma persona. Jacob, a punto de morir, pronunció sobre los 2 hijos que José había tenido en Egipto con una egipcia, es decir, eran hijos mixtos, no puros, no judíos puros, Manasés y Efraín. Jacob bendice a estos 2 niños, cruzó las manos y en vez de bendecir al primogénito, Manasés, bendijo a Efraín, el segundo, como primogénito y profetizó sobre su cabeza, sobre la cabeza de Efraín, algo que hasta el día de hoy sigue teniendo vigencia, que de su descendencia saldría una multitud de naciones. Esto lo dice Jacob
Israel se lo dice a Efraín como profecía: de tu descendencia, Efraín, va a salir una multitud de naciones. Esa historia está en Génesis 48, 17, 22, que ustedes pueden cotejar. Entonces, vuelvo a repetir, tiene mucha relevancia que caiga Damasco, porque Efraín, ya como dije anteriormente, hace alianza con Damasco. Y la profecía decía que de la descendencia saldría una multitud de naciones. Bien, en hebreo esa frase multitud de naciones se expresa mejor, se dice en hebreo la plenitud de los gentiles. Digamos, gentiles en hebreo quiere decir extranjero, o lo que sería lo mismo decir un no judío, uno que no es de nuestra raza. Y son todos extranjeros, obviamente. Se le profetizó a Efraín entonces que de su tribu habría de salir la plenitud de los gentiles, todos los extranjeros con respecto a Israel, es decir, todos los habitantes de la tierra. Todos los habitantes de la tierra, gentiles, vienen por profecía de Dios a ser o a partir de Efraín. Y en calidad de primogénito, porque por un, digamos, supuesto error, que no fue un error, sino que fue por una bendición de Dios, que así cruzó las manos Jacob, el que fue bendecido como primogénito es Efraín. Ese es un maravilloso designio de Dios, que Efraín, siendo, como por así decir, el padre de la gentilidad, haya recibido la bendición como primogénito y no Manasés. Bien, dejamos ahí un poco la historia. Así pues, Efraín fue esparcido por todas las naciones al caer bajo el poder de los asirios. No los sirios, sino los asirios, que son otro pueblo. Los asirios toman Siria, y Siria estaba aliada con Efraín, y Siria y Efraín caen bajo el poder de los asirios. Y debido a esta caída, los asirios dispersan por todas las naciones a los de Efraín. Entonces los de Efraín se mezclan con las naciones o con los gentiles, según la bendición de Jacob, según el designio de Dios para con esta parte de Israel. Efraín, o las 10 tribus separadas de Israel, es entonces el fundamento de la gentilidad, a la que Dios hizo extensiva su promesa de entrar a formar parte de su pueblo, del pueblo de la verdadera Israel de Dios, la Iglesia Católica, y alejarse de la idolatría. Fue de esa manera que Dios se sirve de un miembro de la casa de Israel para atraer a los gentiles hacia la verdadera fe. Desde el cautiverio en Asiria y Babilonia posterior, la conservación de este pueblo disperso por el mundo, es decir, la de Efraín, que aún siguen dispersos por el mundo, que son lo que nosotros vemos, los judíos que vemos aquí en Argentina, están dispersos por el mundo, fue milagrosa. Por un milagro de Dios se conservan todavía entre medio de nosotros, dispersos por el mundo. Y esa es la realización de la profecía de Amós, dirigida solamente al reino pecador, Amós 9:8, es decir, al reino de Efraín que había caído en la idolatría, por eso lo llama el reino pecador. Es decir, a las 10 tribus del reino idólatra, de que no destruirá del todo la casa de Jacob, Amós 9:8. Dios le dice que no destruirá del todo la casa de Jacob. La raza de Jacob, todo Israel, a la cual pertenece el reino rebelde de Efraín, no debe ser extirpada del todo, pues había recibido las promesas eternas. Si bien ellos se portan tan mal, Dios no quiere la extirpación de todo este pueblo, porque es el depositario de las promesas divinas de Dios, el primer depositario de las promesas. Después las promesas también Dios las hizo extensivas a los gentiles. De su rebeldía
de la rebeldía de Efraín, Dios sacó muchos bienes. Hizo que la gentilidad pudiera formar parte de su pueblo elegido, la Santa Iglesia Católica, la verdadera Israel de Dios, a través de la predicación y el bautismo de los apóstoles que todos conocemos. Cuando la Iglesia comienza a salir a predicar, se convierten los gentiles, que eran, digamos, descendientes de Efraín, y pasan a formar parte de la Iglesia Católica. Bien. No obstante esta buena noticia para Efraín y para todo el pueblo de Israel, Efraín, antes de formar parte de la Iglesia Católica, debe sufrir una purificación profunda, así lo dice el profeta Amós 9:9. Daré la orden y zarandearé a la casa de Israel, Efraín, que está en medio de todos los pueblos, que todavía está en medio de todos los pueblos, como se zarandea el trigo con la criba, pero no caerá por tierra un solo granito. Esto que acabo de explicar lo explica muy bien San Pablo. San Pablo explica esta conservación milagrosa de esta parte de Israel entre medio de todo el pueblo como el endurecimiento de una parte de Israel para el beneficio de los gentiles. En Romanos 11:25 dice San Pablo, el endurecimiento ha venido sobre una parte de Israel. Sobre estas 10 tribus ha venido el endurecimiento hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. El endurecimiento de Israel es para la entrada de los gentiles. No quiero que ignoréis, dice San Pablo, hermanos, este misterio. Es un misterio. Dios lo dispuso así, el endurecimiento de Israel para que entraran los gentiles. Dios podría haber, como dice Amós 9:8, destruido al reino pecador, a Efraín, de sobre la faz de la tierra. Podría haberlo destruido por haberse ido tras los ídolos, pero no lo hizo. Lo conservó milagrosamente entre medio de todos los pueblos para beneficio de la iglesia de Dios, de la Iglesia Católica. Gracias a la dispersión de las 10 tribus de Israel por el mundo, los gentiles forman parte hoy de las promesas de Dios mediante la fe. La caída de Damasco entonces es muy relevante, marca esa hora en que la disposición de Dios para con los gentiles dejará de tener vigencia. Es decir, se habrá cumplido. Durante 2000 años, desde la creación de la iglesia hasta estos días, hasta estos nuestros tiempos, los gentiles entraban en la iglesia. Pero se terminó el tiempo o está por acabar el tiempo de los gentiles. Y hay que tener esta perspectiva, sobre todo cuando uno, planea o enfoca el apostolado. Hay que tener esta perspectiva de que el tiempo de los gentiles, si no se acabó, se está acabando cuando caiga Damasco. Habrá llegado el fin de los gentiles y habrá comenzado la reunificación de Israel y la conversión de todo Israel y la entrada en la Iglesia Católica de todo Israel. Todo eso significa la caída de Damasco. Todo Israel según la carne, como nos dice San Pablo en 1 Corintios 10:18, verá la salvación obrada por nuestro Señor Jesucristo. Todo Israel. Esta profecía no se ha cumplido aún. Y es por eso que estamos pasando por los tiempos que estamos pasando y que son muy dolorosos. Porque se tiene que cumplir esta profecía de que todo Israel se va a convertir a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos parte de ese proyecto, por así decir, y nosotros cumplimos o aportamos con nuestro propio sufrimiento para la conversión de los judíos, porque son o van a ser cuando entren nuestros hermanos. Esta profecía no se ha cumplido aún. Todas las tribus de Israel abrazarán la nueva alianza, es decir, el Evangelio y la Santa Iglesia Católica, y esto será al fin de los tiempos. Recapitulando, la caída de esta milenaria ciudad marca el fin de los tiempos de los gentiles, primero. Segundo, los inicios de la gran tribulación que experimentará todo Israel, que les llevará
tercero, al arrepentimiento y la conversión de sus pecados. Y a la final, cuarto, aceptación del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, crucificado y muerto por ellos. Y a su final, quinto, incorporación en la Santa Iglesia Católica por medio del bautismo católico. Todo un plan se tiene que desarrollar a partir de estos momentos que vemos en nuestros celulares, la caída de Damasco. Lo que está ocurriendo en Siria luego es muy, muy importante desde el punto de vista de las profecías. Olvidémonos aquí de la geopolítica, de los motivos humanos, de que quieren apoderarse del petróleo, etcétera, etcétera. Erdogan ha dicho, el presidente de Turquía ha dicho que quiere toda la Siria para él, porque fue parte del Imperio Otomano, creo que hasta el 1918, si no me equivoco. Entonces, claro, lo reclaman para ellos. Israel lo reclama para ellos, Siria, los turcos reclaman para ellos, Rusia quiere otro pedazo, Estados Unidos. No, bueno, independientemente de todo eso, Dios se sirve de todos esos pormenores. Desde el punto de vista de las profecías y de la salvación del mundo, es muy, muy importante lo que está ocurriendo. Y eso es lo que causa gozo y admiración. La caída de Damasco dará inicio a toda esta serie de gracias para todo Israel y la Iglesia, y la posibilidad de que esta caída sea pronto está a la vista. Basta seguir las noticias. En efecto, Siria está en guerras internas desde hace muchos años. Sin embargo, se había establecido en el país una especie de calma, de statu quo, en la que convivían los distintos grupos religiosos, los principales, los islámicos y los cristianos, ¿no? En Siria hay muchos cristianos. Hace unos pocos días, fundamentalistas islámicos tomaron la ciudad de Alepo, que es la segunda ciudad más importante de Siria, después de Damasco. Aun cuando Damasco, una de las ciudades más antiguas del mundo, si no la primera del mundo, coexistente con Abraham y San Pablo, aquí tenía yo la cita, la saqué para no ser muy largo, de cuando Abraham visita Damasco y San Pablo también visita Damasco, ahí tiene su conversión, ha venido sufriendo ataques importantes desde el siglo XX. Siempre se mantuvo en pie. Nunca llegó a ser por completo el montón de ruinas, Isaías 17:1, que vaticina Isaías. Entonces, esto es muy, muy importante. Toda la larga historia de la ciudad más antigua del mundo siempre se mantuvo en pie. Y Dios le vaticina de que va a caer. Contrariamente a otras ciudades milenarias como Jerusalén, que cayó, Damasco tiene la característica de haberse mantenido siempre en pie durante toda su larga historia. Hasta el día de hoy no ha sido destruida, pero todo parece indicar que su caída está próxima, porque así lo dice Dios. Las últimas noticias relatan que, aprovechando la caída del gobierno sirio, Israel ha invadido parte del territorio y que 480 ataques aéreos, el mayor ataque aéreo que Israel haya cometido siempre. 480 ataques aéreos en 3 días. Destruyó toda la infraestructura militar de Siria, naval, aérea, de tierra, todo. Destruyó absolutamente todo, eso está ya destruido. En solo 3 días. La noticia más reciente es de anoche. Yo la acabo de ver esta mañana temprano y dice que ya los israelíes están en los suburbios de Damasco. Y por otro lado, otras noticias que son de los cristianos de Damasco nos dicen que ya los están persiguiendo en Damasco, cuando hasta hace poco no pasaba esto. En Siria, como dije, había una convivencia entre los grupos religiosos. El gobierno de Assad permitía, obviamente, a los cristianos, siendo todos ellos, la gran mayoría, musulmanes. Pero están comenzando a perseguir los cristianos,
les piden que se identifiquen por su religión. En el centro de Damasco están pidiendo a la gente que se identifique por su religión y el que es cristiano obviamente queda marcado. Es muy probablemente entonces veamos la masacre de cristianos en Siria. Y nosotros todavía aquí muy cómodos en el sur del mundo. Pues Dios nos dice que Damasco caerá y será un montón de ruinas. Ahora leo la cita de Isaías 17:1. Oráculo contra Damasco, Damasco ha dejado de ser ciudad, no es más que un montón de ruinas. Y a continuación sigue Isaías, y que será abandonada para siempre, para los rebaños, dice el texto, Isaías 17:2, como les había ocurrido a las ciudades del reino cismático de Efraín. Todas las ciudades de Efraín habían sido saqueadas, abandonadas y dejadas para los rebaños. Y esto está claramente predicho por Isaías. A Efraín, es decir, a las 10 tribus rebeldes de Israel aliadas con los gentiles, se les será quitada la fuerza, toda la fuerza, y a Damasco su reino. Esto lo dice Isaías 17:3. Será quitada de Efraín la fortaleza y de Damasco el reino. O sea, 2 veces en estos 2 versículos habla Dios de la caída de Damasco. Y continúa Isaías 17:3, y será de los restos de Siria, de lo que quede de Siria, lo que dé la gloria de los hijos de Israel. Es decir, tanto en Siria como en Efraín, solo quedarán débiles restos de la gloria y el vigor que tenían originalmente. A partir de la caída de Damasco, con singulares imágenes, Isaías describe el sufrimiento que Israel va a comenzar a experimentar. No analizo todas las imágenes, se me hace muy largo, solamente la primera, cortito. En los tiempos de la caída de Damasco, dice Isaías 17:4, enflaquecerá la gloria de Jacob y menguará la gordura de su carne. Entonces Israel comenzará a enflaquecer y esto será motivo para la reunificación de todas las tribus, como lo explica el profeta Jeremías, que es lo que se está esperando a partir de la caída de Damasco. Lo primero que viene es la reunificación de todas las tribus, porque he aquí que vendrán días, dice Jeremías, en que Dios trocará el cautiverio de su pueblo, Israel y Judá, o sea, Efraín y Judá, dice Yahvé, y los hará regresar al país que le dio a sus padres y lo poseerán. Jeremías 33. Se terminará el cautivo de los de Efraín y volverán a estar juntos con los de Judá. En esos tiempos, los 2 reinos, Israel o Efraín y Judá, como dice el texto de Jeremías, formarán uno solo, como en el origen, según nos dice el padre Filión. Pero parece que el profeta Jeremías dice algo mucho más profundo en este texto. Más que la reunificación de todo Israel en la tierra, se refiere principalmente a la libertad completa en que será puesto el pueblo de Israel, todo entero, cuando todo entero reconozca al Mesías y entre en su iglesia por la fe. Porque tan solo una pequeña parte de la nación fue la que se convirtió en tiempos del Mesías. Son muy pocos los judíos que aceptaron a Cristo. Entonces, todo se tiene que reunir para convertirse después a Jesucristo. Tal vez por eso añade, dice o explica el padre Páramo, en el versículo 24 de esta profecía de Jeremías, que es el capítulo 30-24, que las cosas que aquí se dicen de esta reunificación serán entendidas, fíjense qué importante es esto, al fin de los tiempos. Eso lo dice Jeremías. Si recién al fin de los tiempos Israel va a comprender todo lo que le pasó y todo lo que está haciendo Dios por ellos y llevándolos a la verdadera fe. La última prueba por la que pasará Israel antes de su conversión solo será entendida en los últimos días.
Jeremías 37. Ay, porque grande es aquel día, no hay otro que le sea igual. Es el tiempo de angustia para Jacob, es decir, para Israel, tiene que pasar por la angustia, mas será librado de ella. Dios les advierte, Ezequiel 22:20, yo os juntaré en mi ira y mi indignación. Ahí van a estar juntos, cuando Dios se enoje mucho con ellos. Y Ezequiel 22:21, y os reuniré y soplaré sobre vosotros el fuego de mi ira. Eso los va a hacer reunirse. El auxilio vendrá para Israel en el máximo de la humillación, pobreza, persecución y fuego. Y todo eso todavía no lo hemos visto. Al convertirse toda la nación judía a la fe, entonces se verificará la reunión de todas las tribus. Entonces se verificará la reunión. Ahí se producirá la reunión, en la conversión a la fe verdadera. No ya en la tierra simplemente, como creen los judíos hoy, que es la tierra lo que los va a reunir, sino en el reino de Jesucristo. Y esto lo explica el Padre Páramo. Pues en Jeremías 39 dice, pues Israel servirá a Yahvé su Dios y a David su rey. Hay que entender David, la casa de David, de donde proviene nuestro Señor Jesucristo, el hijo de David. Será el regreso de la casa de Efraín a la lealtad a la casa de David, es decir, al reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 30:24. No cesará el ardor de la ira de Yahvé hasta realizar y cumplir los designios de su corazón. Al fin de los tiempos entenderéis esto. Los designios, el ardor del corazón de Dios es que todo Israel entre en la Iglesia Católica, se convierta en nuestro Señor Jesucristo. Y lo van a entender recién al fin de los tiempos. Por eso dije que hoy es un domingo de sorpresas. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, la experiencia misma y los hechos harán creer a Israel que es verdad todo cuanto Dios les había dicho y penetrará todo el sentido al final de los tiempos. San Jerónimo observa que las mismas cosas profetizaban al mismo tiempo Jeremías en Jerusalén y Ezequiel en Babilonia. Yo he leído textos de Jeremías y de Ezequiel, pero es el mismo mensaje. Y esto puede confrontarse con Ezequiel 37:24. Cuando caiga Damasco, el hombre dirigirá la mirada hacia su Hacedor, hacia Dios, y sus ojos mirarán al Santo de Israel, a Dios. Isaías 17:7. El hombre le tendrá grande estima a Dios, y sus ojos mirarán al Santo de Israel, y ya no mirará a los altares, obra de sus manos, no volverá la vista a lo que han hecho sus dedos, toda la tecnología de hoy, toda la idolatría de hoy, construida a base de los esfuerzos humanos, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como ciudades abandonadas, serán un desierto. Isaías 17:8-9. Cuando caiga Damasco, Israel quedará libre para buscar a su Hacedor en la verdad, en nuestro Señor Jesucristo y en la Santa Iglesia Católica. Por ahora no está libre, todavía sigue bajo el yugo de Satanás. Solo recién cuando se bautice Israel va a quedar libre del yugo de Satanás y va a poder buscar libremente la verdad. En términos religiosos, es afortunado el resultado producido por este castigo a la ciudad de Damasco. El hombre mirará a su Creador, Dios, el Santo de Israel. Será una transformación completa porque Dios había sido descuidado y olvidado casi por completo por el reino del norte, Efraín. Es la esperanza de la conversión del resto de Israel, aún disperso entre las naciones.
El profeta Oseas 3:5 dice: pero después se convertirán los hijos de Israel y buscarán a Yahvé, su Dios, y a David, su rey, y con temblor acudirán a Yahvé y a su bondad al fin de los tiempos. También el mismo mensaje lo dice Oseas. El rey al cual están buscando, o comenzarán a buscar, es el Mesías, descendiente de David, nuestro Señor Jesucristo. Ezequiel 37:24. El pueblo de Israel, que un día, habiendo recibido el doble por todos sus pecados, como dice Isaías 42, volverá con una voluntad 10 veces mayor, como dice Baruch 4:28, mirará y admirará al Redentor, como lo dicen numerosos textos de la Sagrada Escritura, cosa que ocurrirá en los últimos días. Porque así le dijo Dios a Israel: tu llaga es incurable y sin remedio tu herida. Jeremías 30:12. La llaga de Israel hasta el día de hoy es incurable. Por eso todo el mal que vemos salir de ellos. Eso no tiene otra explicación que esto. La llaga sigue siendo todavía estar en el poder del demonio, de Satanás, y esa llaga es incurable. La ruina del pueblo judío es irreparable para los hombres. No obstante, el Señor compadecido lo curará. Solo Dios lo curará. Pero por eso no se puede confiar en los judíos. Los católicos no podemos confiar en ellos porque nosotros estamos librados ya de Satanás por el bautismo, pero ellos no. Ellos no todavía. Hasta el fin de los tiempos no van a estar librados de Satanás. Parecen que nos van a hacer un bien, pero en realidad no. Están todavía bajo el dominio de Satanás. La llaga es incurable. La llaga incurable es el pecado original. Jamás se podría haber desligado el hombre de su culpa, sino por la redención de nuestro Señor Jesucristo. Eso va para nosotros también. Si no aceptamos el bautismo de nuestro Señor, no somos librados de la culpa original. Solo María, que ya lo vimos el otro domingo. Solo el bautismo es el medicamento apropiado para curar esta herida. Esto es, la ceguedad y dureza del pueblo judío en no querer reconocer al Mesías y en querer destruirlo y destruir su santa iglesia como están haciendo hoy, es de suyo incurable. En sí mismo es algo incurable. Y se necesita un milagro de la gracia, el cual obrará Dios en su tiempo, que es todo lo que venimos diciendo. La reunificación, la conversión, la aceptación de Jesucristo y la entrada a la Iglesia Católica. Dios no olvida las promesas hechas a Abraham. Mas se convertirán los judíos por la predicación de Elías, uno de los dos testigos, enviados por Dios durante el tiempo del anticristo. Y esto lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 11. Jesucristo nos había dicho en San Mateo 17:11, cuando venga Elías, lo restituirá todo. O sea, Elías se va a encargar de realizar todo este programa en que ya estamos describiendo, cuando venga. Dios les prometió que les curará la llaga incurable por medio de Elías. Así lo leemos en Malaquías 4:5-6. He aquí que os enviaré al profeta Elías antes que venga el día grande y tremendo de Yahvé. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Se volverán a tener la fe que tuvieron sus padres, los hijos, no sea que yo viniendo hiera la tierra con el anatema. Está destinado entonces Elías a desviar, mitigar y hacer cesar la ira que el Señor tiene con su pueblo, los judíos, por su incredulidad y su deicidio. Elías será el primero en quitar la obcecación y la incredulidad del pueblo de Israel y lo convertirá a Dios. El pueblo de Israel ha de convertirse por la predicación de Elías y sus discípulos. Y esto tiene mucha lógica.
¿A quién le van a hacer caso hoy los judíos para convertirse? Solamente a Elías. No nos van a hacer caso a nosotros, a los obispos de la Iglesia Católica, a los protestantes, a los musulmanes, a los judíos entre ellos mismos, sino es Elías. El único que tiene autoridad hoy, sobre todo el pueblo judío, para que el pueblo judío pueda abrir los ojos, es Elías. Y está profetizado, está dicho que Elías viene. No es algo que estamos inventando. Al único que van a creer es a Elías. Entonces el pueblo de Israel se va a convertir por la predicación de Elías. Pero, ¿cómo entrarán los judíos? Está bien, una cosa es convertirse, pero después entrar a la iglesia. La iglesia se entra por el bautismo, y el bautismo lo realiza un sacerdote, uno de la jerarquía. Elías, si bien con toda la autoridad que tiene y es profeta, no es parte de la jerarquía de la Iglesia Católica. Él mismo no es parte de la Iglesia Católica como jerarquía. ¿Cómo entrarán entonces los judíos en la Santa Iglesia Católica si Elías no es sacerdote que pueda bautizarlos? Es decir, es un profeta que puede con su predicación convertirlos, como San Juan el Bautista los convirtió a algunos, pero no puede darles el bautismo. Mientras que para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, el bautismo predicado por San Juan el Bautista era para inculcar a los hombres un cambio de vida para recibirlo, tenían que convertirse para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo. Para la segunda venida, el cambio de vida solo vendrá a través de la recepción del bautismo de Cristo, pues las condiciones ya han cambiado. Es decir, nuestro Señor Jesucristo ya ha instituido el bautismo de la verdadera regeneración. No basta, no es suficiente la predicación y el bautismo con agua, como hizo San Juan el Bautista con el espíritu de Elías. No basta. Y es eso en lo que insisten, por ejemplo, hoy los judaizantes como los protestantes, que tienen que ir o cumplen con un rito en el cual hay una predicación y hay un bautismo de agua, pero eso no es suficiente. Eso no es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, no es suficiente. Falta el bautismo con el Espíritu Santo, que solamente lo puede dar la jerarquía de la Iglesia. Bien, no basta entonces la predicación ni el bautismo con agua, sino que es necesario también el bautismo con el Espíritu Santo, instituido por nuestro Señor Jesucristo. Pues si no, no tendría sentido que nuestro Señor hubiera instituido el bautismo. ¿Para qué entonces si bastaba con bautizarse con agua? ¿Cómo deberá hacer Elías cuando Dios le envíe como uno de los dos testigos? O sea, es claro que Elías, además de predicar, tiene que llevarlos de algún modo a los judíos a hacerse bautizar con el Espíritu Santo. Eso está clarísimo, porque nadie entra a la Iglesia Católica sino por el bautismo de Cristo, que es con el Espíritu Santo. Y en el Evangelio de hoy, da a entender que los judíos esperan eso de Elías, no solamente la predicación, sino también el bautismo, porque le preguntan a San Juan el Bautista, ¿por qué bautizas? ¿Por qué bautizas?, le dicen a San Juan el Bautista. ¿Acaso eres tú Elías? O sea, si le preguntan eso es porque suponían que si era Elías, si bautizaba, era porque era Elías. O sea, esperan que Elías les traiga el bautismo. ¿Acaso eres Elías?, le dicen. ¿Acaso eres el Cristo? ¿Acaso eres uno de los profetas? Bueno, todo esto para dar a entender que los judíos esperan de Elías que los bautice. Ahora, lo que ellos no imaginan es que el bautismo de Elías no va a ser el mismo bautismo de Juan el Bautista, sino el bautismo de Cristo. Bien, otra sorpresa. La llaga del pecado original solo se cura con el bautismo de nuestro Señor. E Israel, como ya hemos dicho, no está bautizada aún. Israel solo será curada de su herida incurable cuando entre en la Iglesia Católica.
y a ella se entra por el bautismo de Cristo. Esto lo dijo claramente en el Evangelio de hoy San Juan el Bautista: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis, que viene después de mí, San Juan 1, 26 y 27, y que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, todavía no conocen a Jesucristo porque lo rechazaron. Viene después de Juan el Bautista, viene después de Elías, el precursor en la segunda venida, y bautiza con el Espíritu Santo. Si San Juan el Bautista bautizó con agua, Elías bautizará con el Espíritu Santo, porque solo se entra en la iglesia a través del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo con agua de San Juan el Bautista no fue suficiente, como ya dijimos. Los judíos rechazaron y crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la prueba de que no fue suficiente. Fueron bautizados con agua y sin embargo terminan rechazando a Cristo y matándolo y crucificándolo. O sea, un bautismo con agua que termina en la crucificación del Mesías. Eso hacen también hoy los protestantes. Un bautismo con agua que terminan crucificando al Mesías. Para volver a entrar a la verdadera Israel de Dios, tendrán que pasar por el fuego del Espíritu Santo. Este fuego viene a través de la jerarquía de la iglesia, y Elías, como ya dijimos, no es parte de la jerarquía de la iglesia. Por eso es necesario que Juan, otra vez Juan, pero no ya el bautista, sino el evangelista, que será cabeza de la iglesia, pues tiene que volver a profetizar de nuevo sobre la tierra, como nos dice el Apocalipsis capítulo 10, claramente, que se le envía de nuevo a la tierra a profetizar, y porque él mismo le prometió a la iglesia volver a hablar con ella cara a cara y no ya por escrito, como lo leemos en la segunda epístola de Juan, Juan, el discípulo amado de nuestro Señor, Juan, el de la doctrina pura, imponga las manos sobre Elías. Es necesario que haya una continuación del sacerdocio para que los judíos puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si no, van a recibir otro bautismo, que no es el que quiere nuestro Señor, el bautismo de agua nada más. Solo así Elías, y no tiene sentido que reciban el bautismo de agua nada más. Bien, entonces todo un poquito de sentido común nos lleva a decir todo esto. Solo así Elías y sus discípulos tendrán autoridad, es decir, cuando se les sean impuestas las manos, es decir, cuando sea ordenado sacerdote y obispo, tendrán autoridad y poder de la iglesia sobre el pueblo de Israel convertido. Autoridad ya la tiene, dijimos, por ser autoridad moral tiene, mejor dicho, por ser el profeta, uno de los profetas preferidos de Israel, pero no tiene la autoridad y el poder de la iglesia. No es la iglesia el que le da la autoridad todavía hasta que no recibe la ordenación y la consagración. Solo así volverá el verdadero sacrificio de la Santa Misa entre los judíos, no ya en toda la Iglesia Católica, como la que tenemos ahora, sino los judíos que nunca tuvieron el verdadero sacrificio. Estuvieron sí presentes en la cruz, pero después no estuvieron en la Santa Misa, y nunca tuvieron una Santa Misa. Y para tener una Santa Misa es necesario tener un sacerdote, y ese sacerdote tiene que salir o ser de los judíos, porque de otra manera no van a aceptar otro sacerdote. Solo así volverá el verdadero sacrificio de la Santa Misa al templo de Dios, un tema en que no nos metemos ahora, el que luego será usurpado y en donde se sentará la bestia, el anticristo. Después de que se celebre la Santa Misa verdadera entre los judíos en el templo de Dios, que puede ser el tercer templo de Jerusalén, construido o reconstruido por Elías, una vez que se celebra la Santa Misa, allí va a ser usurpado ese templo y se será sentado la bestia, el anticristo. Queridos hermanos, estamos en tiempos muy, muy peligrosos. Llamas de fuego están cayendo en los cielos de Europa.
Están volando misiles a cada rato. Y también en todo Medio Oriente. Misteriosos objetos voladores pululan las noches de los Estados Unidos. Tal vez hayan escuchado estas últimas noticias. Esto está sucediendo hace más de un mes. Ellos los llaman drones, pero vaya a saber uno qué cosas sean. Yo he visto los videos y son impresionantes. La cantidad que salen del mar y se posan arriba de una ciudad y después vuelven al mar. Bien. Las últimas noticias que leí esta mañana también, indican que están sobrevolando sobre el Capitolio, que es el edificio del gobierno de Estados Unidos, en la ciudad de Washington. O sea, sobre el gobierno de Estados Unidos en Washington están sobrevolando drones inidentificados, objetos que no saben de dónde vienen. Muy misterioso. Esto para decir que nunca habíamos experimentado este nivel de aprehensión de los eventos del fin del mundo, las cosas extrañas que están sucediendo, que no vemos aquí en el sur, en Argentina, pero sí en Estados Unidos y en Europa están viendo cosas extrañas. Lo que está ocurriendo en el mundo es muy serio. Debemos estar preparados para encontrarnos con nuestro Señor, porque nosotros sabemos por fe que todo esto ocurre para que venga nuestro Señor. Y muy pocos, lamentablemente muy pocos, hablan seriamente o enfáticamente o ponen todo el peso, el énfasis en esta preparación. Creo que no hay otro trabajo que hacer más que esta preparación. ¿Y cómo tendrán que dar cuenta por esto? La pregunta es entonces, ¿estamos preparados? Si no estamos preparados, no sobreviviremos a todo lo que viene. Eso yo tengo la obligación de decirlo. No vamos a sobrevivir, por más fe que tengamos, por más pura fe que tengamos. Rezamos para que podamos sobrevivir a todo el exterminio que se viene sobre el mundo. Muy probablemente de 10 solo sobreviva 1. De ahora en más solo debemos enfocarnos a prepararnos a nosotros mismos y a nuestros prójimos, a la gente, para sobrevivir lo que viene. No podemos ya dedicarnos a disfrutar de este mundo, como nos gusta realmente. A todos nos gusta, a mí también me gusta. Es ahora el tiempo de la preparación, no es mañana, porque mañana va a ser tarde. Es ahora el tiempo para amar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego, nuestro Señor Jesucristo, cuando venga, ya no va a encontrar fe sobre la tierra, porque la caridad se irá enfriando cada vez más y más. Es ahora entonces el momento de tenerle caridad a nuestro Señor Jesucristo. Fue la misión de Juan el Bautista: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, San Juan 1:23. Y San Juan el Bautista preparaba una gente para recibir al Señor en su primera venida. Es la misión que nos toca hacer ahora, imitando a Juan el Bautismo, una voz que clama en el desierto, porque estamos en el medio de un desierto realmente, de fe, inhóspito. Enderezad los caminos del Señor, porque está viniendo. Nuestro Señor está volviendo. De nuevo, el mensaje es preparar a la gente para el Señor. Con el espíritu de Elías, como Juan el Bautista, hay que volver a preparar los caminos y disponer los ánimos de todos para recibir a nuestro Señor dignamente. Hemos ya alcanzado un punto en que la situación del mundo no da para más. No da para más. Ya cualquier noticia que uno analice ya sabe que es una mentira, ya sabe que lo están llevando, le están diciendo eso para engañarlo, ya no tiene sentido ya escuchar noticias. Ha cambiado tanto el mundo que nuestra forma de vida también tiene que cambiar.
no la forma de vida que teníamos antes. Se tienen que hacer cambios y cambios drásticos, ajustes en nuestras vidas, porque no queda tiempo. No queda tiempo. Damasco está a punto de caer, y esto desatará una serie de eventos cuyas consecuencias estamos lejos de poder dimensionar en profundidad. Solo podemos tener una mera idea que le acabo de dar. Estamos en guerra, y esta guerra va encaminada hacia el final de nuestra sociedad. Lo que se busca es extirpar toda la antigüedad, todo vestigio de cristianismo, para imponer todo un nuevo concepto de vida, un nuevo humanismo, en fin, lo que sea, transhumanismo, lo que sea. Pero todo vestigio de cristianismo va a desaparecer. Por eso se ataca a Europa y a Estados Unidos, donde están la mayoría de los cristianos. La Segunda Guerra Mundial terminó con bombas nucleares sobre Japón. ¿Cómo imaginamos que pueda llegar a terminar la Tercera Guerra Mundial, que ya estamos viviendo, pero que la gente aún no tiene conciencia de que está sucediendo esto? Porque las noticias no lo dicen tampoco. La gente está viviendo como si no pasara nada y hay una guerra mundial. ¿Cómo vamos a imaginar el fin de esa guerra mundial, la tercera, sino con una catástrofe nuclear, como terminó la segunda? Yo no veo otra manera de imaginármelo. Si solo una bomba nuclear pudo terminar la segunda guerra, ¿qué podrá terminar la tercera? Las grandes armas, las nucleares, aparecen al final de la guerra, no al comienzo. Las amenazas nucleares de ambos bandos nos indican que estamos ya al final de la guerra y no al comienzo de la guerra, como muchos imaginan. Todos están esperando que comience la Guerra Mundial Tercera. No, ya está, hace ya más de 2 años que está, y va a terminar con una catástrofe nuclear. Esta guerra, la tercera, ha pasado desapercibida para la mayoría de la humanidad. Las grandes armas vienen al final de la guerra, no al comienzo. Un gran peligro entonces nos amenaza. No podemos ya más seguir indolentes ante los desastres que se vienen sobre el mundo. Estamos al borde de algo muy, muy serio y que está ya ocurriendo. No podremos estar de pie ante el Señor cuando nos llegue la muerte. No podemos estar de pie y decirle: excúsame por no haber dado la señal frente a la urgencia de la hora. Y eso yo me lo digo a mí mismo. Yo no le puedo decir: discúlpame, tuve miedo o tuve otros intereses o lo que sea. No me importa nada. Yo digo, la urgencia de la hora es urgente, valga la redundancia. Y que cada uno piense lo que quiera, pero yo al menos lo dije. Ante el Señor lo dije. Entonces, despierten conciencias. Tenemos que cambiar, tenemos que empezar a cuidarnos entre nosotros, porque nadie en el mundo nos va a cuidar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice San Mateo 24:35. Y cuando Elías quiera bautizar con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, allí van a aparecer los ortodoxos y van a decir: no, eso lo tenemos que hacer nosotros. Eso van a decir los ortodoxos. Y los protestantes van a decir: no, eso lo tenemos que hacer nosotros. Y los del Vaticano II, los de Roma, el Vaticano, Bergoglio, van a decir: no, eso lo tenemos que hacer. Ahí van a tomar conciencia de que tienen que bautizar a los judíos. Pero ellos no tienen el bautismo verdadero. Entonces, Elías les va a dar una sorpresa muy, muy grande. Va a decir: no, el verdadero bautismo le corresponde a la Iglesia Católica, la que ustedes destruyeron, o pareció que destruyeron. Y entonces ahí van a saltar
los de la fraternidad, no nos corresponde a nosotros, van a decir. Y los de la Sociedad de Trento van a decir, no nos corresponde a nosotros. Y alguno que otro grupo por ahí van a decir también, no nos corresponde a nosotros. Entonces, Elías y el Papa Juan van a poner ese orden. Van a decir a quién le corresponde bautizar a los judíos. Es decir, la sorpresa, sobre todo para los cristianos errados, va a ser muy, muy grande cuando se enteren que estaban errados en su fe. Que no era la verdadera fe, la única verdadera fe que salva es la de la Iglesia Católica. Y a Elías no le va a interesar el ecumenismo del Vaticano II, en donde estamos todos reunidos y hablamos palabras bonitas y nos queremos unos a los otros. No, le va a interesar la verdad y va a decir, la verdadera fe es la de la Iglesia Católica. Y los otros se van a caer de espaldas de sorpresa. Ven, Señor Jesús, no tardes, concédenos la gracia de amar tu venida. Amén.